Gracias Camila, buenas tardes para todo el mundo de nuevo. Eh, bueno, voy a compartir la presentación. Un momento. ¿Me confirman ahí? ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Listo. Bueno, la idea del día de hoy es, bueno, complementar un poquito la información de la que hemos venido hablando las 2 semanas anteriores y tratar de darle más o menos un cierre a la relación que tiene este tema de economía del conocimiento o el impacto que puede tener ese tema en los proyectos de ustedes, ¿vale? Entonces, no sé, Edwin, no sé si quiere hacer alguna intervención aquí sobre este par de diapositivas de qué es la propiedad intelectual y el marco normativo, antes de Listo. empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Conectado con la primera sesión, lo que hemos visto en la segunda y esta última, hemos tratado de enlazar lo que son las herramientas de propiedad intelectual asociado a derechos de autor, que tiene que ver con la protección de obras, como señalábamos hace un tiempo, artísticas, literarias, científicas, el software, en las cuales encontramos la música, la literatura, la pintura, la escultura, bueno, y la herramienta como es el software. Y por otro lado, también la propiedad industrial, que es esa área que de alguna manera más se acota o se relaciona con innovaciones, ¿cierto? Y con tecnologías que están o que tienen mejor un fin comercial directo o un fin industrial. Y por eso, pues aquí traemos nuevamente el concepto de propiedad intelectual, que lo tengamos como una herramienta para proteger esas creaciones que nosotros hacemos y esas creaciones que hace el ser humano a partir del esfuerzo intelectual. El Estado, a través de la normativa de propiedad intelectual, lo que busca es compensar ese esfuerzo intelectual y de alguna manera ese valor agregado que se generan en esas, por ejemplo, invenciones o en esas creaciones de derecho de autor, a través de la originalidad, son recompensados reconociéndose esa creatividad y capacidad inventiva en unos derechos de propiedad intelectual que le permiten al titular explotarlos de forma exclusiva en el mercado y que para temas de emprendimiento y para desarrollo de nuevas tecnologías y para el desarrollo de la vida propiamente comercial y de emprendimiento, pues se prestan como una herramienta de competitividad, ¿no? Siguiente, compañero. Y aquí podríamos mostrarles como un esquema muy general, que lo vimos en la primera sesión, de lo que es las dos áreas de la propiedad intelectual, como los derechos de autor, la propiedad industrial. Y hoy pues vamos a tratar de enlazar un poco cómo aprovechar toda esta información de patentes. Ahorita le daremos el contenido con Carlos. Cómo aprovechar todo eso que hemos visto y esta breve introducción a la propiedad intelectual. Y vamos a hacer énfasis sobre todo en el uso de información de bases de datos de patentes, que está sobre todo en nuevas creaciones, patentes de invención, modelos de utilidad, etcétera. Y terminaremos fortaleciendo las propuestas o fortaleciendo la visión de negocio de las propuestas que ustedes están trabajando, ya sea a nivel de proyecto de investigación, una problemática con una empresa, etcétera, como los signos distintivos a través sobre todo de la marca se vuelve un factor determinante de posicionamiento en el mercado. Listo, Carlos. Vale, Edwin, gracias. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer o cubrir en esta sesión. Entonces se está planteado en estos objetivos, que es identificar el posible impacto de la economía del conocimiento en los proyectos de TPI, de nuevo. Reconocer que la información es un medio, pues por lo menos vista desde la economía del conocimiento y en términos generales es un medio y no necesariamente un fin. Analizar cómo se relaciona la economía del conocimiento con la generación de valor, y para eso vamos a hablar del lienzo de modelo de negocio, el Canvas. Perdón, sí, el Business Model Canvas, perdón.
Y finalmente vamos a aprender algunos tips para posicionarse en el mercado a través de la identidad. Entonces vamos a hablar un poco de marcas y de lo que los signos distintivos pueden hacer para fortalecer un proyecto, ¿vale? Digamos como para que un producto o un servicio sea reconocido a través de un signo o de una palabra, de una frase que lo identifique y que lo separe de todas las demás propuestas o ofertas que hay en el mercado. Entonces, para eso vamos a ver cómo se dinamiza la economía del conocimiento, a dónde nos puede llevar la búsqueda de información. Digamos, esta parte es muy complementaria a lo que vimos la semana pasada. Vamos a ver el lienzo de modelo de negocios y al final vamos a hablar de marcas. Eso que puso Edwin ahí en el chat es justamente el autor del libro de generación de modelos de negocio, digamos, del libro y de la propuesta del Business Model Canvas, que es Alexander Osterwalder, y este señor propuso esto creo como en 2010 o 2009, ahorita vamos a hablar un poquito más de ese tema. Entonces, ¿qué se necesita para dinamizar la economía del conocimiento? Esas 4 frases que ustedes ven ahí, esos 4 requisitos, es lo que dice el Banco Mundial que se necesita para que una nación dinamice la economía del conocimiento. Por supuesto, yo les traigo esta referencia del Banco Mundial y también para que se den cuenta un poco quién maneja este discurso de la economía del conocimiento, ¿no? ¿Qué tipo de organizaciones son las que promueven esta, digamos, como esta alternativa o esta propuesta? Entonces ustedes van a encontrar pues que esto lo promueve mucho las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial. Digamos que nuestro Plan Nacional de Desarrollo también va muy dirigido, muy encaminado en ese sentido. Entonces también como para que ustedes también vean más o menos en dónde van a encontrar información de este estilo y más o menos en qué lenguaje les van a hablar sobre este tema. Entonces por eso estas cosas siempre van a ir asociadas a mensajes de generación de valor, generación de capital, ¿vale? Eso es para que lo tengan muy en cuenta y también para que lo sepan aprovechar, porque yo sé que muchos proyectos que se presentan ahora en el TPI no necesariamente se rigen o se quieren enmarcar dentro de estas, como dentro de estas reglas. Sin embargo, es importante que las tengan en cuenta porque pues no está de más conocerlas, no está de más entenderlas y sobre todo porque estos organismos que yo les he dicho, el Banco Mundial, el Foro Económico, el Banco Interamericano de Desarrollo, muchas veces tienen financiación para proyectos y van a ser proyectos en donde este discurso de la economía del conocimiento también es importante y es importante precisamente conocerlo para poder, por ejemplo, acceder a recursos de financiación. Entonces, lo que el Banco Mundial plantea es que para dinamizar la economía del conocimiento se necesita una población educada y capacitada, una infraestructura de tecnología, un régimen que fomenta la tecnología y el espíritu empresarial y una red muy unida de organizaciones de investigación públicas y privadas. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden notar esto en los proyectos que financia Colciencias, MinCiencias ahora. Entonces, el Ministerio de Ciencias lanza unas convocatorias en donde le dice a las empresas, listo, nosotros tenemos tantos miles de millones para que las empresas mejoren su capacidad innovadora. Y esa capacidad innovadora se va a hacer a través de un proyecto de innovación en donde van a generar, por ejemplo, un nuevo producto o van a investigar en cómo mejorar los procesos. Y a veces lo que pasa es que estas empresas dicen, listo, yo quiero trabajar con la Universidad Nacional. Entonces buscan un grupo de investigación. O por ejemplo, puede pasar que también quieran trabajar con el TPI, entonces buscan a un grupo de estudiantes que están en el TPI y dicen, yo quiero trabajar con ustedes para que hagamos esto en favor, digamos, de la capacidad innovadora de la empresa o lo que sea. Esto, digamos, lo digo también porque a varios grupos lo he escuchado, no sé, mi familiar tiene un desarrollo de tal, digamos, una empresa de tal cosa,
o el pueblo de donde es mi familia trabajan mucho con este material, entonces yo quiero mirar qué podemos hacer con eso. Entonces no está de más que ustedes también sepan que en sitios como MinCiencias y como estos otros que les vengo mencionando, pueden encontrar de pronto posibilidades para financiación y normalmente es más fácil o es una ventaja trabajar, por ejemplo, con grupos de investigación porque eso le da fortaleza al proyecto que se propone y para MinCiencias es interesante que se trabaje en unión con la industria, con la universidad, entonces eso le da puntos para acceder a recursos. Bueno, digamos que eso en términos generales. Entonces, un poco también para hablar de la economía del conocimiento, es, como lo decía Edwin también ahorita, se basa un poco en la producción de conocimiento que se da al interior de las empresas o de los países y muchas veces las empresas tienen dentro de esa producción de conocimiento cosas como los secretos, por ejemplo. Sin embargo, esos secretos normalmente no son tenidos en cuenta como para hacer un balance de los activos de propiedad intelectual, aunque son un activo de propiedad intelectual que genera mucho valor. Sin embargo, los principios contables generalmente aceptados no toman en cuenta los secretos. Y por eso es que nosotros aquí les hablamos de patentes, de marcas, de variedades vegetales, de diseños industriales, porque esos se pueden contabilizar mejor porque esos normalmente van asociados a un registro. Entonces, por ejemplo, ustedes habrán escuchado que, no sé, por ejemplo, para las marcas de ropa, a veces ni siquiera es tan identitario o tan fácil de identificar los modelos de la ropa o cosas así, pero sí, por ejemplo, el diseño de la marca, el nombre de la marca, eso le da un valor a los productos que hace. Y entonces por eso, pues es muy común escuchar la frase de, no, vamos a comprar tal cosa de marca, pues porque eso se asocia con que eso es de mejor calidad, ¿sí? Entonces eso le da un valor a los productos asociados con la marca. También el tema, por ejemplo, no, aguante todavía no, doctor, sí, déjeme hablar un momento más. Hay otros temas relacionados con la economía del conocimiento y el capital humano, que es de lo que les estoy hablando justamente en esta diapositiva. En esta diapositiva, lo que está reflejado es lo que dice el Banco Mundial para que se forme capital humano, es decir, para que la población entienda un poco estas dinámicas de generación de conocimiento y pues por eso justamente como el primer pilar que mencionan ellos es una población educada y capacitada, porque se supone que que si la población está capacitada, entonces puede, por ejemplo, a partir de información que consulta en patentes o en artículos o de un producto que ve en televisión o un producto que compró, se supone que está como en capacidad justamente de mejorar eso y de generar innovaciones. ¿Listo? Sin embargo, y esto es algo pues también que traté de hablarles la semana pasada, pero igual vuelvo y lo reitero ahorita, la idea no siempre es hacer cosas diferentes. Muchas veces también digamos, la innovación está en poder adaptar tecnología y poder adoptar también tecnología. Si alguien más ya resolvió el problema y esa solución de ese problema a mí me sirve, pues yo podría también mirar cómo la puedo adaptar o adoptar, ¿sí? Entonces, el mensaje no es siempre, hey, busquemos innovar y tratar de hacer cosas diferentes, que eso está muy bien y es muy chévere y digamos desde pues, la academia, pues ese siempre es el objetivo, generar conocimiento nuevo, pero también hay que entender, por ejemplo, que hay conocimiento que para nosotros es nuevo, pero que ya está por ahí divulgado. Digamos, si hay un artículo, si hay una patente en la India o un artículo de una universidad china, en donde resuelven el problema que yo estoy resolviendo, yo puedo agarrar eso que ya alguien más hizo y lo adapto aquí, también puede ser conocimiento nuevo aquí, ¿vale? Eso un poquito
como para hablar de ese tema. Bueno, voy a pasar, digamos, a la parte de la innovación, de la información, perdón. Entonces yo traía estos ejemplitos basados en algunos proyectos de lo que ustedes están trabajando aquí en el TPI. Entonces yo busqué construcción sostenible en Google Patents, entre comillas, para que me busque las dos palabras juntas, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta, bueno, aparece aquí en la página de Google, aparecen 454 resultados, que son bastantes. Yo simplemente abrí la segunda, el segundo enlace. Me pareció interesante ese de un sistema como de una pared sostenible transparente, pues digamos, me llamó la atención. Puede que al grupo que esté trabajando en construcción sostenible no tanto, pero es como para hacer el ejemplo. Entonces abrí esa patente y de esa patente me muestra que el solicitante es la Fundación de Investigación de Penn State, que es una universidad en Pensilvania, en Estados Unidos. Entonces yo con esas palabras busqué en Google, busqué Penn State Sustainable Construction y me botó a esa página que está arriba a la derecha, que si se fijan es una noticia del 25 de septiembre, del viernes. Entonces dice, estudiantes de Penn State ayudan a crear como una casa sostenible y cómoda dentro del campus. En esa página me encontré ese enlace que está en el cuadrito de más abajo. Habla sobre Green Build. Y entré ahí y me muestra ese video. Es una iniciativa relacionada con construcción sostenible de Penn State. Y en esa página también me muestra varios criterios de lo que ellos consideran de una construcción sostenible debe tener, ¿vale? Entonces, lo que yo les estoy tratando de mostrar aquí en este ejemplo es cómo no se casen solamente con la información que se encuentran en el artículo y en la patente, sino miren a dónde más los lleva eso, ¿ya? Miren quién publicó esa patente, en qué universidad la publicó, o el nombre del investigador o el nombre del inventor, y esa búsqueda a dónde más los lleva, porque probablemente si esa información es de una innovación, es decir, de una tecnología que ya está tratando de entrar en el mercado, probablemente ya tienen eso publicado en alguna página, y fíjense que aquí como es una fundación, lo que ellos buscan es que alguien done al proyecto. Entonces también dense cuenta que esa es una posibilidad para los proyectos, digamos, para plantear el proyecto del TPI. No sé qué tan viable puede ser plantear un tema de donación, pero es una posibilidad. Pero entonces ustedes me dirán, bueno, pero es que eso es en Estados Unidos y tal. Bueno, listo, entonces yo busqué construcción sostenible en Colombia y me manda a la página del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Entonces, de ahí yo puedo buscar, hay una revista, ahí puede haber cosas, hay noticias, también puede haber temas ahí. Entonces es para que, digamos, empiecen a jugar con esos términos y a mirar cómo eso los puede ir llevando a información que les sirva para construir justamente soluciones al proyecto. Aquí está otro ejemplo, entonces aquí puse las palabras piezoeléctrico y transporte y viento, digamos al azar. Seguramente la gente que está trabajando en este tema de como el cultivo o recopilación o almacenamiento de energía a través de los medios de transporte puede hacer una búsqueda mejor que yo, pero pues esta fue la que yo hice como para el ejemplo. Entonces, y aquí les muestro en la parte de arriba, ahí está la búsqueda de las palabras. Esa página es de un buscador que se llama Lens, y ahorita al final les muestro porque les puede servir para la infografía. Porque este cuadro en donde aparece Epson, Autotech Internacional, Fujifilm, claro, por eso les decía que la búsqueda se puede refinar. De pronto no son compañías que trabajan específicamente en cosas de energía, pero ese cuadro sí sale en el buscador. Entonces, si de pronto alguien quiere utilizar un cuadro así en donde salen las empresas que más patentan en el sector para sus proyectos, eso se los muestra el buscador. ¿Listo? Se los voy a poner incluso de una vez en el chat. Ese es el buscador, lens.org. Entonces, como en la tercera patente me salió la palabra harvesting, ¿sí? Entonces, harvesting system, energy, tal.
Bueno, ese cuadro de esos dibujos que está ahí a la derecha arriba lo saqué de un artículo. Del primer artículo que me salió en Google no me puse tampoco a buscar mucho más. Pero entonces, buscando esas mismas palabras en Google Patents, me encontré eso que está abajo a la izquierda, que es un sistema para cultivo de energía de fluidos dinámicos renovables, bueno, lo que sea. Y me encontré que la compañía que patentó esa se llama Rick Enterprises. Entonces me entré a la página de ahí y me di cuenta que tienen varias invenciones relacionadas con eso que ellos llaman Energy Harvesting, solar, de viento y de otras cosas. Entonces, también puede ser interesante. Creo que este grupo está más en el otro grupo, entonces este me lo voy a saltar. Entonces, finalmente donde quería llegar era este. Era lo que estábamos hablando hace un ratico del lienzo Canvas. Y es que ese lienzo Canvas es una estrategia para generar modelos de negocio, pero sirve mucho para uno poder empezar a enfocar esa solución y para empezar como a visibilizar la viabilidad técnica y económica del proyecto. Este lienzo lo que busca es justamente que pues es dinámico, o sea, eso no es que yo construí ese y a partir de ese hice mi empresa y listo, sino a medida que pues yo hago una propuesta, la valido y lo retroalimento con las cosas que yo encuentre. Entonces, yo hice de lo que yo he entendido del proyecto para uno de los proyectos que está en este grupo del TPI, que es un proyecto relacionado con las ladrilleras. Entonces, cada uno de esos cuadros o de esos espacios en el modelo son, digamos, unos espacios en donde uno se supone debe poner información lo más cercana posible que va a describir eso que está en el cuadro. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, en los títulos de cada cuadro está el primero que se supone que uno debería pues basarse en ese para empezar es el del centro, el de la propuesta de valor. Eh, Permítanme un segundo. Eh, bueno, les estaba contando. Entonces, basado en la propuesta de valor, la idea sería construir de ahí hacia afuera los otros espacios. Sin embargo, pues es muy importante decirles que la idea es construir esto cuando ustedes ya más o menos tengan una idea, pues porque la idea también es con este cuadro poder validar esa idea que ustedes están proponiendo y de pronto mirar si alguna de esa información le da un giro de pivote al proyecto que ustedes están planteando. Entonces, como yo entendí el proyecto, yo llené este. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor que se está planteando en el proyecto? Entonces, es cambiar los hornos ladrilleros, de pronto por unos que den eficiencia energética, que tengan menor impacto ambiental y bueno, puse ahí disminución de costos en forma de pregunta porque eso no lo sé. De pronto el grupo que lo está planteando lo tiene un poco más claro, pero pues si llega a haber también disminución de costos, pues hace todavía más fuerte la propuesta de valor, pues porque los ladrilleros, diríamos, estarían más interesados. Claro, si uno les dice va a ser más eficiente y va a dar impacto ambiental, claro, eso es interesante, pero pues a ellos lo que les impacta más es la parte económica. Entonces, si yo le digo, no, y también le va a disminuir los costos, pues va a ser mucho más interesante. Entonces, de ahí me salto a los clientes. Entonces, ¿quiénes serían los clientes de ese proyecto? Como yo entendía, también son los pequeños y medianos productores del sector ladrillero. Sin embargo, si dentro del proyecto se entiende que también hay otro cliente, pues ese también debería ponerse ahí, ¿vale? O sea, yo llené este y escogí este proyecto porque más o menos como que lo he entendido, pero no les estoy tratando de decir como que se casen con esta propuesta que yo les estoy haciendo, sino que lo analicen también. Entonces,
lo que hago justamente después de eso, de tener la propuesta de valor definida y los clientes, me refiero a esos dos cuadros que están en medio de los dos, que son las relaciones con los clientes y los canales. Entonces, ¿cómo me voy a relacionar con los clientes? Justamente les voy a ahorrar dinero y les voy a hacer un ahorro energético que de pronto también se puede transformar en un ahorro de energía porque puede que necesiten menos insumos para conseguir las temperaturas que necesitan en su proceso. Y por medio de qué canales me voy a acercar a ellos, entonces va a ser a través del voz a voz. Ellos se conocen y van a empezar a decir, mire, hay una gente que me está ofreciendo el cambio de horno o que ya con ellos hice el cambio de horno y me ha ido muy bien. Pero también, por ejemplo, se podría hacer a través de visitas de diagnóstico. Entonces, yendo a las ladrilleras y diciendo, oigan, yo les ofrezco este servicio en el cual vamos a mirar qué tanto está consumiendo usted aquí, cuánto se está gastando acá, y si yo de pronto le puedo ofrecer un cambio del horno, entonces usted va a ganar en esto, esto y esto, ¿vale? Entonces, ahí digamos que yo me salté a las fuentes de ingresos, pues porque hay que también empezar a mirar cómo se sostendría el proyecto. Entonces yo planteé esas opciones que están ahí. Sería, le hago el diagnóstico gratis para que pues después le cobre por el servicio de cambiar el horno, a riesgo de que con el diagnóstico me digan, no, muchas gracias, yo con eso estoy contento. Pero digamos que es una manera, por ejemplo, de acercarse a los clientes o de validar el proyecto de ustedes de TPI y decirles, miren, yo tengo esto, ¿usted me pagaría por esto? O decirle, o yo tengo esto, le ofrezco un diagnóstico gratis para después decirle, oye, usted necesita cambiar su horno y pues ese trabajo sí se lo cobro, ¿ya? También, por ejemplo, hay un tema de monitoreo, entonces monitoreo, por ejemplo, de emisiones. Entonces, yo voy a monitorear sus emisiones y de pronto me doy cuenta que usted en tal época o con tales condiciones emite más o emite menos, entonces necesita este cambio. Y a cambio de que pues usted me contrate y cambiemos el horno, yo voy a seguirle ofreciendo ese servicio de monitoreo. O, por ejemplo, el de mantenimiento, ¿sí? Cosas de ese estilo. ¿Cómo le entraría dinero al proyecto pues para poder seguir ofreciendo estos cambios de hornos en todas las ladrilleras? ¿Listo? Bueno, entonces luego me voy a las asociaciones clave, que es el cuadro de arriba a la izquierda. Entonces, esas asociaciones clave son esos aliados que yo necesito para llevar a cabo ese proyecto. Entonces, yo ahí identifiqué solo 3, pero digamos, eso pues es desde mi punto de vista, obviamente, vuelvo y repito, la gente que está haciendo el proyecto pues tendrá esto más claro. Pero entonces yo, por ejemplo, digo que ahorita las asociaciones clave pues son los docentes que me puedan estar, ¿cómo se dice? Bueno, siendo mentor en TPI o de pronto un docente que haya trabajado en el tema. Los productores de ladrillo refractario, porque pues si yo voy a cambiar un horno por otro, pues necesito también unos proveedores para que me surtan de ese material con el cual voy a construir el nuevo horno. Un software de diseño, de pronto sea necesario, de pronto no, pero si yo quiero mostrar también algo de especialidad en el tema y ser mucho más preciso en los cálculos, pues de pronto necesito adquirir un software en donde voy a diseñar justamente estos temas de transferencia de calor y no sé qué. Entonces eso me lleva a pensar que necesito unas actividades clave para poder llevar a cabo mi propuesta de valor. Entonces, esas actividades clave pueden ser, en este caso, las visitas a los hornos para ir a conocer a las personas, para ir a conocer cómo es que están trabajando, hacer los diagnósticos de cómo está funcionando ese horno, de dónde están los problemas, hacer el diseño del nuevo horno, hacer la construcción del nuevo horno. Y bueno, ahí, digamos, me salté la del monitoreo, pues porque si voy a hacer monitoreo, eso también será una actividad clave. ¿Cuáles son los recursos clave en este momento del proyecto? Entonces, en este momento, para todos, yo diría que es clave que tienen un equipo interdisciplinar que se supone que debería aportar desde sus disciplinas a la construcción de este tema. Entonces, por ahí me acuerdo pues que hay un ingeniero químico, que hay un ingeniero mecánico, digamos, estos dos serían los más cercanos a los temas de termodinámica para hacer esos análisis, ese diseño.
Pues no sé si ahora, bueno, si hubiera un ingeniero civil, sería interesante también mirar si el ingeniero civil pudiera aportar desde su disciplina, eh, pues qué se necesita para, en el terreno para hacer el cambio, cosas de ese estilo. Eh, si hubiera, por ejemplo, un diseñador industrial, pues también podría aportar desde su disciplina para el diseño del horno, porque eh, de pronto puede ser si la forma estética del proyecto también es interesante, pues ese puede ser un sello de los hornos de este proyecto, ¿ya? Y además porque los ingenieros industriales no solo se dedican a un tema de estético, también ellos se dedican a unos temas de usabilidad, por ejemplo, de interacción del usuario con el aparato o con la máquina. Entonces, por ejemplo, no, si yo tengo que alimentar el horno, pues esto tiene que estar a una altura que me permita ergonomía desde el diseño industrial, sí, cosas de ese estilo. Bueno, finalmente, abajo a la izquierda está la estructura de costos. Entonces, ¿en qué costos necesito yo incurrir para poder llevar a cabo esas actividades clave? Entonces, lo mismo, lo puse ahí otra vez, pues el costo del software, el costo de la instalación, porque probablemente yo no tenga de base gente para que monte el horno, sino simplemente los contrato para que hagan la instalación o la construcción de ese horno nuevo y justamente eso tendría un costo de mano de obra. Entonces, en resumen, la idea de este modelo o de este lienzo para hacer modelos de negocio es que ustedes puedan empezar a visualizar ahí cuáles son como los puntos críticos del proyecto y sobre todo porque a medida que uno empieza a entender a los clientes y cómo se relaciona con ellos, empieza a entender la viabilidad del proyecto, ¿ya? Empieza a entender cómo podría llevarse este proyecto a cabo, qué se necesitaría para poder llevarlo a la realidad, ¿vale? No sé si tengan preguntas específicas de esto en particular, porque ya digamos vamos a pasar al tema de marcas. O si quieren, las hacemos todas al final. Y entonces continuaríamos con el tema de marcas, ¿vale? Entonces, digamos, ¿por qué, qué tiene que ver, digamos, la economía del conocimiento con este tema? Toda esa información que ustedes están recabando tiene que verse reflejada al final en una organización y entendimiento de esa información para que ustedes puedan ofrecer un proyecto no solamente a los clientes, sino también a eventuales inversionistas, es decir, inversionistas tómese como alguien que quiere invertir en el dinero o fuentes de financiación como Colciencias, pues ustedes allá tienen que presentar un proyecto que en verdad se note que tiene una viabilidad. Y este lienzo, en parte, funciona un poquito para eso, para poder mirar más o menos, para poder prever la viabilidad de eso y cuáles serían los puntos clave, los puntos críticos, los puntos en los que habría que trabajar. Para llevar esto al siguiente tema, pues también es importante que cuando yo vaya a visitar a mis clientes, para que cuando yo vaya a mostrarles lo que yo hago, ellos me identifiquen a mí y entiendan que yo soy diferente de los otros. Y de ahí la importancia entonces del tema de la marca y de las denominaciones, como de identificar el proyecto de los demás proyectos. Entonces, Don ¿Listo? Edwin Si puede quieres, continuar. yo comparto la pantalla. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces ya voy a dejar de compartir. Por si me toca ir a otros links. Listo. Entonces, vamos acá. Bueno, entonces, lo que hemos visto, como pueden ustedes observar a lo largo de estas charlas, es ese aprovechamiento de la propiedad intelectual como una herramienta para temas, obviamente, de emprendimiento, de comercialización. Y desde este punto de vista, cuando uno comienza a generar un proyecto de innovación, un proyecto de emprendimiento,
pues evidentemente debe pensarse en un nombre, debe pensarse en una identificación, tanto de la organización que uno quiere crear o de la entidad, y mucho más de sus productos o servicios que se va a realizar. Bien, por ejemplo, si uno analiza el mercado de celulares, les podría a ustedes preguntar, bueno, ¿qué tipo de marca utilizarían en este 2020, ¿no? ¿Utilizarían el iPhone 11, se esperan el iPhone 12, bueno, el Motorola, Samsung, sí, el Xiaomi que ya va pues, en el 9, el 10, etcétera? Y al final comienza uno a analizar las marcas, qué es lo que traen, ¿cierto? Y qué es lo que están ofreciendo. Y esas marcas se van posicionando. A algunos les gusta más Samsung por X o Y motivo, a algunos les gusta más iPhone, a otros les gusta más Xiaomi por calidad-precio, ¿cierto? Digamos que el precio es muy económico para las prestaciones que tiene. Eh, y si alguno no se puede comprar quizás el iPhone 11, pudiese comprar el iPhone SE 2020, que es como un iPhone 8 potencializado, ¿sí? Y allí juega un papel importante o bastante las marcas, porque uno, si lo compara en temas de hardware, por ejemplo, obviamente los buques insignia como los de Samsung S20, por ejemplo, o el Xiaomi Redmi Note 10 o Mi 10, traen los últimos procesadores Snapdragon, 6 GB de memoria RAM, ¿cierto? Y una cantidad de elementos y que uno busca en un teléfono para que sea rápido desde el punto de vista del hardware. Y si uno compara dentro de los Android con los iPhone, generalmente, pues pareciera que los Android tienen mejor máquina, pero a nivel de software pudiese haber mayor rendimiento quizás en unas máquinas con menos capacidad de hardware, ¿sí? Pero más centrado en el diseño del sistema operativo y en sus equipos, y que al final lo que el cliente busca son diferentes tipos de orientaciones. Entonces, no, yo busco pertenecer a una comunidad que tiene estos dispositivos, o otros dicen, no, yo quiero tener interactividad, entonces eso me lo ofrece tal marca, tal otra. Otros dirán, no, pues en calidad, por ejemplo, en hardware, los Xiaomi, los Motorola son máquinas con un hardware importante, ¿sí? Con un Android entre un 9, 10 y ahorita 11. Y, eh, y cada uno ve las prestaciones diferentes con base a lo que la marca nos va vendiendo en el mercado, ¿cierto? Y por ejemplo, ¿qué plataforma uno utiliza? Ahorita hoy en la pandemia nos han digamos que nos ha dinamizado un poco quizás el uso de las diferentes aplicaciones para la compra o adquisición de productos y servicios en el mercado. Entonces, no sé si han usado Mercado Libre, les gusta o no les gusta Mercado Libre, cómo responden los clientes, ¿cierto? La plataforma quizás es segura a la hora de comercializar, pero si usted encuentra un cliente que le dicen págueme por consignación bancaria, entonces ya hay que sospechar. Rappi, sí, pues tiene una cantidad de servicios, quién lo utiliza, quién le gusta, quién no le gusta. Otro que atiende las 24 horas, Mercado para temas de mercado, domicilios para temas también de diferentes tipos de pedido. Y adicionalmente, pues encontramos ya Amazon, eBay, ¿cierto? AliExpress, en donde son plataformas ya de mercado internacional que nos permiten incluso traer productos de afuera. Y todo esto asociado también a marcas, ¿no? Yo qué confianza tengo, qué voy generando en cada una de ellas, y de acuerdo a mi experiencia que voy teniendo con cada una de estas, pues puedo confiar o no y puedo recomendar su uso, etcétera. Pero esas marcas se van posicionando en la mente de los consumidores y son las que al final van a repercutir en mi forma de elegir uno u otro servicio, ¿sí? Y muchos, por ejemplo, orientados a uno mismo, ¿cómo les puede utilizar? Les puede gustar, por ejemplo, Uber, otros Didi, Bit, etcétera. Y hay diferentes formas de elegir esos servicios. En materia de lo que el cliente busca relacionado con los productos o servicios, hay una evolución a lo largo del tiempo. Se ha clasificado en estas cuatro fases, más o menos por cada 25 años. Al principio de 1900 se fijaba mucho el cliente en los atributos de ese producto. Estábamos en la era en donde comenzaba la tecnología, los vehículos, el tema de los aviones, ¿cierto? La industria eléctrica, y se buscaba mucho ese atributo de qué es el producto, ¿sí? Ya hacia 1925
1930 en adelante, más allá de ese producto que es, qué beneficio me brinda a mí como consumidor, ¿sí? Y hacia 1950, hacia acá, más o menos hasta los años 70, comenzó también a verse mucho del lado de la importancia de la experiencia, que siento yo, más allá de los atributos, de los beneficios, esa experiencia que tengo de cara a los productos y los servicios que estoy adquiriendo. Y hoy en día, de alguna manera, esos productos que usamos nos dan un sentido de pertenencia. ¿Quién soy, cierto? Y cómo lo expreso a través de lo que consumo y de lo que estoy asociado a los diferentes tipos de marca. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a la hora de ofrecer un servicio, ofrecer un producto, yo debo estar centrado en qué estoy solucionando de mis clientes, qué problema estoy solucionando. Y lo veíamos muy bien en el Canvas, en donde efectivamente lo que se hace en un análisis de modelo de negocio es lo primero, identificar cuál es mi propuesta de valor, es decir, qué es lo que estoy ofreciendo que no ofrece la competencia y por qué mis clientes van a comprar eso, ¿sí? Que ahí comienza a generarse esa propuesta de valor. Mira que, por ejemplo, si uno ve aquí en Rappi la propuesta de valor, lo que quiera cuando quieras, ¿sí? Desde un Rappi Favor hasta lo que quiera usted comprar por estas plataformas. Entonces, cada uno de estos servicios, por ejemplo, en Otso, eh, venden cosas 24 horas al día y le ofrecen a ustedes atención, etcétera, y una cantidad de elementos. Y cada uno le ofrece una propuesta de valor diferente, que es de cara a lo que yo quiero mostrar al cliente y lo que el cliente está percibiendo y recibiendo de esos productos o servicios. Y el Canvas es el primer paso, es uno de los modelos iniciales que me sirve a mí para modelar y para tratar de pensar cómo el cliente, cómo le estoy resolviendo un problema o una necesidad a los diferentes clientes y segmentos de mercado de mi propuesta de valor. Bueno, y aquí viene un tema muy importante, entonces, que es los signos distintivos, como veíamos en la clasificación inicial. En los signos distintivos vamos a encontrar las marcas, que es un signo que identifica un producto o servicio en el mercado. Vamos a encontrar el nombre comercial, que es un signo que identifica al empresario o a la actividad económica de la empresa. Vamos a encontrar la enseña comercial, que es un signo que identifica al establecimiento. Vamos a encontrar el lema comercial, que es la palabra, frase o leyenda que acompaña a una marca, ¿sí? Y encontramos las denominaciones de origen, que se les conceden a ciertos productos que tienen una especial caracterización geográfica eh, y de conocimiento humano. Entonces, esas denominaciones de origen, por ejemplo, son el mopa mopa de Nariño, el queso de Paipa, ¿sí? La tejeduría Zenú, en la cual encontramos como marca colectiva el sombrero volteado, la tejeduría Guayú, y entre otras en Colombia que se han protegido. Ustedes vieron el escándalo de los sombreros chinos que venían con el sombrero volteado, que se lograron retener, era porque efectivamente estaban violando una denominación de origen asociada a la tejeduría Zenú, que es la denominación, y la marca colectiva de la comunidad, que es el sombrero volteado. Bueno, y entonces ahí pueden observar ustedes diferentes tipos de signos distintivos. La marca como signo es el que identifica mi producto o mi servicio en el mercado. ¿Sí? Y el nombre comercial es esa identificación de la empresa, cómo la empresa se conoce. Pensemos en que antes por ejemplo, Postobón se llamaba Gaseosas Posada Tobón. Y hoy en día lo conocemos como Postobón S.A. Postobón S.A. es ese nombre comercial de la compañía, esa razón social de la compañía que se conoce en el mercado, pero Postobón a su vez también es la marca, ¿sí? El nombre comercial de la compañía, perdón, y la marca de muchos de sus productos o servicios. O pensemos en un Bavaria, ¿cierto? Bavaria S.A. es la denominación social de la empresa. Bavaria es una marca, pero es una marca sombrilla porque arropa que Pony Malta, que Águila, que Poke, que Club Colombia, ¿sí? Y otra gran cantidad de marcas allí. Entonces, lo que debemos buscar nosotros como emprendedores y al momento de consolidar una marca para mi producto, mi servicio o para mi organización, es que esta marca sea carismática, ¿sí? ¿Y qué significa que esta marca sea carismática? Que lo que yo estoy ofreciendo como producto, servicio o como organización misma, la gente crea en ella, ¿sí? Y sienta que no hay un sustituto
que no hay otra marca que la reemplace, que por más que se parezca, la gente prefiera siempre mi producto, siempre mi servicio, porque allí es donde juega la propuesta de valor, ¿sí? Pensemos en cómo evoluciona la marca en este tema de pertenencia, y muchos de los que compran ciertos productos tecnológicos quieren pertenecer a una comunidad particular, ¿sí? Y esa pertenencia a esa marca, a ese conjunto de personas, es la que me hace a mí que de alguna manera esas marcas, por más que el producto cueste X cantidad, etcétera, pues yo quiera siempre adquirir el mismo. Entonces, de las que tenemos acá, por ejemplo, tenemos Coca-Cola, Pepsi-Cola, Disney, Corral, Ford, Burger King, Kia, Reebok. Miremos algunas que quizás desde esta perspectiva, obviamente como expositor, cuáles podrían ser de alguna manera una marca carismática. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿cierto? Por más que se busque un reemplazo de la Coca-Cola, pues no es igual a Pepsi-Cola. O, y uno hace el estudio y dice, es más raro que le guste más la Pepsi-Cola que la Coca-Cola, pero digamos que se mantienen allí en el mercado, ¿cierto? Disney, por ejemplo, el Corral, Mini Cooper, porque uno ve varias marcas como Ford, por ejemplo, como Kia, entre otros, pero no tienen una distintividad y una marca, digamos, tan carismática como lo es Mini Cooper. Hay fidelidad de marca, etcétera, pero no. Burger King no tanto, ¿cierto? Reebok no mucho. Arturo Calle, quizás por la pertenencia en el país, por lo que está haciendo, etcétera, pues se siente efectivamente más una marca carismática. Y Crepes and Waffles, por ejemplo, que también uno la ve como una marca carismática, no solamente por sus productos, sino también por la orientación social y de responsabilidad que tiene al contratar a un personal, a una población característica de Colombia, ¿cierto? Entonces comienza uno a identificarlos y quiero que comiencen a pensar cuál es la marca que yo quiero crear asociada a mi producto, mi servicio o lo que yo quiera brindar. Y de hecho, pues esto también nos sirve para mirar cómo constantemente nosotros estamos ofreciendo servicios e incluso después ustedes van a mirar desde la marca personal, entre otras cosas que están muy relacionadas con esto, pero que aquí lo que aterrizamos es un poco más al ámbito empresarial y al ámbito institucional, es decir, de las organizaciones comerciales o incluso sin ánimo de lucro. La marca se convierte efectivamente en un instrumento vital para comercializar los diferentes productos o servicios. De alguna manera proyecta la imagen y reputación de la compañía y se vuelve un elemento fundamental, por ejemplo, en materia de el derecho del consumidor. Es decir, el consumidor busca comprar un producto de X marca, ¿sí? La marca lo que me permite a mí como consumidor es diferenciar un producto de otro. Entonces, esa también es una razón muy importante de la marca en el mercado, que el consumidor pueda no confundir los productos de una compañía con la de otra. Y por eso no pueden existir en el mercado marcas iguales o similares. Promueven que las empresas constantemente estén innovando, mejorando sus productos o servicios. Miremos que hay diferentes tipos de innovación, lo señalaba Carlos, no tiene que haber innovación radical, disruptiva, sino que hay innovaciones incrementales. Y en los productos, por ejemplo, de la canasta familiar, si ustedes han comprado o les tocará después comprar, los productos antes no estaban enriquecidos con ciertas vitaminas, con ciertas cosas, ¿cierto? Y hoy en día un producto tan básico como el arroz ya señala con qué se ha enriquecido, ¿sí? Y diferentes otros productos, en bebidas, etcétera. Por ejemplo, uno compra un jugo y ya le dicen, este jugo no tiene colores artificiales ni saborizantes artificiales, etcétera. Y entonces ya uno comienza a ver que esa marca está siendo más responsable y que está innovando en su proceso de elaboración del producto para que no tenga eso que tenía. Ha sido difícil, por ejemplo, que eliminen los ciertos colores asociados a temas cancerígenos, como el amarillo número 6, pero bueno, han estado cambiando. Valorizan a la empresa en el mercado. Muchas de las compañías, por ejemplo, en sus activos, ustedes saben que una empresa tiene un valor y ese valor es el que está reflejado en libros, la empresa que de pronto no está en bolsa de valores y la empresa que está en bolsa es el valor que tiene esa acción en el mercado. La empresa que está en bolsa, en la medida de que sea fuerte, pues tiene un valor adecuado, ¿sí? Tiene un valor importante. Puede bajar el valor en bolsa menor a su valor en libros. Y su valor en libro va a estar representado sus inventarios, ¿cierto? Su caja, sus bienes muebles, bueno, y una cantidad de elementos propios de la naturaleza contable
es decir, del balance de la compañía y de qué refleja lo que tienen libros. Pero mucho de lo que la empresa vale en el mercado o se valora está más allá de ese valor en libros, ¿sí? Han valorado las compañías en tres, por ejemplo, las más valoradas son Apple, Amazon, y ya hablamos de billones de dólares, ¿cierto? Y esas empresas en realidad en sus activos en libros no tienen esa cantidad de dinero, sino es más de su marca, de su reputación, de su propiedad intelectual asociada a patentes, nuevos diseños, nuevos productos, que están valoradas. Pensemos hoy en día esa dinámica que hay de confrontación, no sé si ustedes han visto entre Epic Games y Apple por el App Store en materia de el porcentaje que cobra Apple porque se vendan aplicaciones o servicios dentro de las aplicaciones directamente en el App Store. Eso tiene un gran contenido que puede ser para bien, que puede ser para regular ese mercado y que para abaratar un poco los costos de acceso a las diferentes aplicaciones y servicios, pero refleja que efectivamente las empresas ganan por esta estrategia de negocios y cómo se está proyectando a futuro esos ingresos que obtienen allí. Google digamos, no por ser buena gente, construye Android y lo deja para que los diferentes operadores lo puedan manipular, etcétera, y además cargar sus servicios indispensables, sino que era un propósito de volver a una plataforma de un acceso general para que después sus servicios se pudieran prestar a través de estos canales y a través de un software de entre unos 70-80% de código libre, ¿sí? Y hay ciertas aplicaciones privativas que son propias de la compañía. Entonces, todo esto está asociado a la marca, está asociado a los activos de propiedad intelectual y tienen un valor muy importante dentro de la compañía. Obviamente, quizás en este esquema que les estoy explicando, pues es mucha información, pero es lo que refleja muchísimo de cómo se valora esa empresa en el mercado. Mira que Apple tiene muchos ingresos por esos servicios que les decíamos del App Store, ¿sí? Pero el App Store es una marca, pero también Apple TV, pero también Apple Music, ¿sí? Y una cantidad de servicios que se enlazan en la web, igual que por ejemplo Google y todo esto. Y obviamente es clave para la negociación de la empresa, es decir, relacionamiento, por ejemplo, en el mercado, para establecer licencias, franquicias, entre otros. Hay programadores, por ejemplo, a nivel colombiano, que han vendido sus aplicaciones por valores que nunca lo creerían, 10, 20 millones de dólares. Y un día estaban unos emprendedores que han creado un software para instituciones de educación superior, perdón, para instituciones, sobre todo educación, manejo contable, y ellos estuvo interesada una empresa y les ofreció al principio 3 millones de dólares, ellos no quisieron negociar, y a los 2 años ya le ofrecieron 10 millones de dólares, pero ellos decían, después de vender la empresa, ¿a qué nos dedicamos? Entonces mantuvieron un porcentaje de la compañía, ¿sí? Y continuaron y digamos que con eso que hicieron, vendieron el 70%, mantuvieron el 30%, y ese 30% pues les da acceso a seguir laborando y aportando al desarrollo tecnológico, y no simplemente recibir los 10 millones de dólares y quedarse con las manos cruzadas. ¿Qué puedo proteger como marca? Puedo proteger yo, por ejemplo, una palabra, una combinación de palabras y números. Puedo proteger un color asociado a un producto característico, por ejemplo, manzana postobón. Tiene un pantón determinado y esto está protegida como color en Colombia. No hace mucho tiempo, lo que significa que, ¿qué pasa? Algunos decían, no, pues es que esto es descriptivo. Resulta que el jugo de manzana pues no es rosado. Postobón ha hecho esa propaganda últimamente para posicionar el rosado como un elemento distintivo de su marca Postobón. Pero ¿qué pasaba? Que a nivel de Colombia, mucho tiempo las bebidas de gaseosa de manzana estaban identificadas con ese rosado, los empaques, ¿sí? Bueno, e incluso la bebida final. Cuando se concede esta protección, pues genera una gran cantidad de controversia porque el color se puede proteger como marca, evidentemente. Milo, por ejemplo, Milo, que es una bebida chocolatada eh, a base de malta y otros ingredientes propios que Nestlé ha protegido. Milo está protegido el verde y el color café característico de este producto. Pero bueno, aquí les quería mostrar el manzana, más allá de la controversia. Puedo proteger una marca tridimensional como la botella clásica de Coca-Cola, es una marca tridimensional, por lo tanto, no solo se asocia al empaque, a la tipografía, a los colores, sino al elemento de el producto, la forma externa del producto, que uno pudiese decir, oiga, pero eso puede ser un diseño industrial.
podría encontrarse con un diseño industrial, sí, no, etcétera. O una marca táctil como Allpar, que es perceptible al tacto, vamos a ver por qué eso es importante. O una marca sonora, o una marca de holograma, como pueden ver aquí. Y hay diferentes tipos de marcas que yo puedo proteger. Los más usados son las marcas denominativas, que combinan un nombre, ya sea una combinación de palabras, letras, números, o una marca gráfica, que es ya un logo, una imagen, un dibujo, o la combinación de estas, que es la marca mixta, que combina un elemento denominativo con un elemento gráfico. ¿Qué requisitos tiene la marca? Pues que sea un signo perceptible a los sentidos. Y eso es importante, ¿no? Por ejemplo, a la vista, al tacto, como mirábamos del tema de Allpar, aunque he visto algún producto acá en Colombia que si quiere imitar el tema del tacto, pero bueno. Perceptible a los sentidos, susceptible de representación gráfica. Aquí viene algo importante. Por ejemplo, no es muy común encontrar marcas sonoras o marcas, por ejemplo, de olores. Porque un olor de una loción, un olor, por ejemplo, de un producto de belleza, pues muchas veces lo que hace es describir el producto y no puede ser descriptivo, ¿sí? La marca no puede ser descriptiva del producto. ¿Cómo se representa, por ejemplo, un olor? Uno diría, no, una descripción de un técnico experto, la fórmula química que contiene esto, los elementos que la componen, etc. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una marca, ahora no recuerdo el nombre, pero hay una marca de hilos. Allá existe una figura que se llama la distintividad adquirida por el uso, que al principio una marca no tenía distintividad. Vamos a verlo ahorita acá en este último requisito. Pero por el uso que se hace de esa marca en el mercado, va adquiriendo esa distintividad. Y allá se había un ejemplo muy claro de una señora que vendía sus hilos y esos hilos le fue colocando un aroma floral. Entonces, conocían ya sus hilos en el mercado por su aroma floral y tuvo ese reconocimiento al final como una marca olfativa por la distintividad adquirida por el uso a partir efectivamente de este elemento importante. Tiene que ser distintivo, es decir, no genérico, es decir, no describir qué es el producto o no contener qué es el producto ni ser descriptivo de cómo es. Uno puede decir, no, pues pan es una pan o café, ¿cierto? Café, chocolate con aroma, no sé, a una especie, etcétera. Eso es más descriptivo, que puede estar entre lo genérico y lo descriptivo del producto. Y vamos a verlo ahorita más adelante con un ejemplo clave. Entonces, hay problemas en la representación de las marcas sonoras, ¿sí? De las marcas, como les decía, de olores, porque efectivamente no hay acuerdo en cómo se representa gráficamente eso. En lo sonoro ya hay un acuerdo relativamente importante y es que como ya se puede fijar ese sonido de manera digital, pues es fácil que las oficinas de registro lo puedan colgar en la página y uno lo encuentra, por ejemplo, en la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos. Ya puede uno encontrar las marcas sonoras y las puede reproducir directamente en la página y eso significa que esa representación gráfica está dada en el sonido, porque antes decían, no, pues es la partitura, no, pues es la letra, no, esto otro. Hoy en día ya es el sonido como tal, grabado en un formato digital que permita a la persona poderlo tener. Otros hablan del problema de la marca táctil, que por ejemplo, que si la superintendencia quiere saber quién ha protegido una marca táctil, pues debería la gente tener acceso a poder tocarla. ¿Sí? Pero bueno, eso se va discutiendo y como les señalaba, lo más usual o las marcas que más se usan pues son las marcas denominativas, las marcas mixtas, ¿sí? En el mercado. Y dentro de la construcción de la marca hay que centrarse mucho o tener en cuenta hoy en día lo que es la psicología del color. ¿Qué es lo que quiero reflejar en la mente de mis consumidores? Pensemos, aquí un ejemplo clásico, no sé si ustedes se acuerdan de la administración anterior a Claudia. A Claudia estaba, ¿cómo es que se llama este señor? Peñalosa. Peñalosa. Peñalosa tenía un azul muy característico, ¿no? Y yo creo que por eso la gente confió mucho en él, porque es un tema de confianza, de fortaleza, ¿cierto? Inspira transparencia. Y al final fue elegido alcalde de Bogotá, no, mentiras.
el azul tiene una connotación y ese azul lo que en realidad transmite desde el punto de vista de la psicología del color es un elemento de confianza, es un elemento de tranquilidad, de transparencia y por eso muchas marcas lo han adoptado dentro de su estrategia posicionamiento en el mercado y es clave. Si yo quiero llegarle a un público mucho más joven, entonces, por ejemplo, el balance un poco el blanco combinado con el negro, ¿cierto? El rojo, ¿sí? Y si yo quiero ya a nichos de mercado mucho más alegres, juveniles, entonces el amarillo, ¿cierto? El naranja. Y ahí depende de lo que quiera y a qué mercado yo quiera llegar. Hay marcas que rompen estas barreras, ¿no? Y que combinan mucha gran cantidad de cosas, como Google, Microsoft, eBay, bueno, y entre otras. Eso es importante tenerlo en cuenta al momento efectivamente de construir una marca y una marca pensada en un público con unas necesidades particulares. ¿Cómo se hace ese proceso de registro en Colombia? Hay una clasificación internacional, igual que patentes, como veíamos la clasificación internacional de patentes, que tenía 8 grandes secciones y cada sección pues tenía unos grupos y subgrupos. En materia de marcas hay una clasificación internacional de NISA. Esa clasificación internacional de NISA agrupa 45 clases. Dentro de esas 45 clases, 34 van asociadas a producto y de la 35 a la 45 son los servicios. Entonces, si yo quiero proteger, por ejemplo, una marca asociada a ropa, eh, debo escoger la clase 25. Si yo quiero proteger un servicio asociado a una cerveza o bebida, una cerveza o bebida alcohólica, estoy en la 32. Si yo quiero ofrecer o proteger una marca asociada a chocolates, a café, a helados, lo protejo en la clase 30. Si es de lácteos, carnes, entre otras, en la clase 29. Si yo quiero, por ejemplo, tener una marca que distinga a una institución de educación, lo básico es protegerlo en la clase 43. Si yo quiero proteger un bar, una cafetería, un restaurante, eh, la clase, perdón, 43 y la clase 41 es para los servicios de educación. Si yo quiero proteger una marca asociada a servicios, por ejemplo, de consultoría en contabilidad, en temas jurídicos, la clase 45 es la pertinente. Y la que es de gestión de negocios y relacionamiento comercial, por ejemplo, creación de modelos, etcétera, publicidad, marketing, etcétera, lo tenemos en la clase 35. Entonces yo determino en qué clase voy a ubicar mi marca y aquí juega un papel muy importante. Las marcas son territoriales, pero la marca tiene una característica fundamental y es que se puede renovar cada 10 años. Me la conceden durante 10 años y es renovable indefinidamente. Por eso vemos que esa consistencia de las marcas que se mantienen en el tiempo, incluso cómo evolucionan, pero manteniendo una identidad. Entonces determino en qué clase o clases va a estar mi marca, para qué productos voy a identificar. Puedo escoger una o las 45, así mismo me cuesta un poco más. Hago una búsqueda de que no exista un signo igual o similar al que yo quiero proteger. Diligencio los formularios, pago y radico la solicitud en la Superintendencia de Industria y Comercio, en el portal cipi.cic.gov.co. Espera la concesión, puede demorarse entre 4 a 2 años, dependiendo si se presenta una posición o si, por ejemplo, me la niegan, puedo apelar. Y si en esa instancia me la niegan, pues puedo seguir en la instancia administrativa para ya un proceso propiamente judicial. Y renovarla, como les señalaba, cada 10 años. Aquí les quería mostrar un video. ¿Cómo es que les comparto esto? Yo no sé si les comparto el sonido. ¿No escuchan o sí escuchan? No, si quiere páseme el enlace y yo lo envío para que se pueda ver. Es que creo que me toca sincronizarlo. Bueno, voy a tratar de sincronizarlo. Espérame nada.
Ahí ya lo ven, ¿cierto? Ahí se vio. Sí, profe, ahí se escuchó. Se escuchó un poco. Bueno, esa es una estrategia de Nike. A ver, ¿ya estoy compartiendo pantalla? Sí, no. No, profe, Voy. Ahora sí. Está cargando. Listo. Entonces, yo les quería mostrar acá algo, por ejemplo. En este portal de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la parte de signos distintivos, entonces, podemos buscar las marcas que existen en Colombia. Entonces, por ejemplo, hablábamos de manzana Postobón, ¿sí? Y bueno, no sé si sale solo manzana o Postobón, dame un segundo. Este a veces es rápido, a veces no. Miremos el de la OMPI, por ejemplo. A partir de los diferentes instrumentos internacionales, por ejemplo, el TLC con Estados Unidos. Esto me parece, espérame, a ver. A ver. Bueno, aquí por ejemplo en este categorizador, que les puedo compartir acá, que les puedo compartir por aquí, pueden determinar en qué clase pueden clasificar, a la redundancia, su producto o su servicio. Entonces, no sé, por ejemplo, educación. Sí. Entonces ya nos dice que la educación está asociada a la clase 41 y nos muestra algunos ejemplos: suministro de información sobre educación, guarderías, educación religiosa, educación en general, orientación vocacional, entre otras. Por ejemplo, publicidad. Ya me puede mostrar de pronto temas directamente asociados a la clase 35. Si yo un poco la amplío, sí, mira que vamos a encontrar que no solamente me muestra temas de servicios en la clase 35, sino que también me dice que pueden haber productos de alumbrado público, luces. Ya me muestra otras categorías acá. Quería mostrarles algo como... A ver. Por ejemplo, mira, teléfonos públicos, bueno, y así. Miremos, por ejemplo, software. Entonces, software, si yo vendo software en formato, no sé, CD, USB, etcétera, ya es un producto como tal y tengo que tenerlo en la clase 9, como ustedes pueden ver aquí. ¿Sí? Si eso ya se descarga a través de internet, entonces ya es la clase 42. Y en esto, por ejemplo, miren cómo los servicios van cambiando. Antes uno compraba eso de manera en un soporte magnético. Hoy en día no hay necesidad, directamente lo baja de la web. Entonces, antes lo que estaba asociado a la clase 9, hoy en día está muy asociado a la clase 42, ¿sí? Que ya es todo el tema de software. Bueno,
Y aquí pueden encontrar esa clasificación. Y aquí en el de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues vamos a encontrar, por ejemplo, la marca Manzana Postobón. Esta es una, obviamente aquí ustedes pueden observar que ellos comienzan a delimitar qué es lo que se está protegiendo, ¿sí? De cada uno, pero hay más elementos. Por ejemplo, a ver, ¿dónde estaba esta? Me quiere cargar, pero mientras tanto busquemos algo. Y como les iba contando, a partir de diferentes instrumentos como el arreglo y el protocolo de Madrid, ya yo puedo tener o puedo canalizar una única solicitud de marca a través de la oficina de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que a través de esa solicitud pueda llegar a otras oficinas en diferentes partes del mundo. Obviamente, en cada una de ellas tengo que pagar el respectivo valor, porque siempre, como recuerden, todos los temas de propiedad industrial están bajo el principio de territorialidad, lo que significa que yo debo proteger esto país a país, pero al igual que en patentes existe el Tratado de Cooperación de Patentes, acá existe el arreglo y el protocolo de Madrid. Colombia firmó el protocolo de Madrid, entró en vigencia en el 2012, y en virtud de eso podemos no solo hacer solicitudes multiclase, o sea, en una sola solicitud proteger las clases que queramos, y también en virtud de una solicitud que yo tenga a nivel nacional, llegar a la oficina de la OMPI, y esa oficina me va a ayudar a canalizar las diferentes solicitudes en los países que yo quiera registrar mi marca. Entonces, eso es importante. Entonces, no sé, por ejemplo, por acá hablemos de Apple, por ejemplo. Si yo quiero proteger una marca asociada a esto, si yo tengo una marca que quizás la quiero proteger y quiero que la superintendencia haga un análisis rápido y que me la conceda entre los 4-6 meses iniciales, que es una solicitud acelerada, eso se hace en virtud del protocolo de Madrid o del TLC con Estados Unidos, lo que significa que si si hay una solicitud que está amparada en estos tratados, ¿sí? en estos tratados o convenios, que viene 6 meses antes de la mía y me la conceden en Colombia, pero de pronto entra esa solicitud dentro de ese tiempo que tenía, me la pueden incluso revocar posteriormente. Entonces hay que tener mucho cuidado, y la búsqueda tiene que hacerse a nivel internacional de lo que yo quiera buscar, para mirar, por ejemplo, cuándo se ha presentado una marca de esta. Mira que aquí ya aparece la fecha de solicitud, y puedo ver que no vaya a registrar una marca que me la van de pronto a negar si yo hago una solicitud acelerada en materia interna del país. Pero bueno, esas son unas reglas allí que ya cuando ustedes entren a protegerla, pues podrán ir revisando y ir mirando con sumo cuidado. Entonces está también este portal de la OMPI, en donde pueden buscar la marca a nivel internacional, o estos instrumentos que me permiten a mí ir a nivel internacional. Bueno, no sé si tenemos preguntas, orientaciones, don Carlos. Sí, voy a compartirles un momentico la pantalla para mostrarles el lens, la información que de pronto les puede servir para las infografías. Digo de pronto, no sé cómo vayan a hacer las infografías ustedes en sus proyectos, pero de pronto les puede servir. Entonces les voy a mostrar un momentico así rápido. Entonces, digamos, Lens es un buscador de patentes y de artículos de una ONG australiana. Entonces, digamos, si ven aquí a la izquierda, ahí se buscan los artículos y aquí abajo se buscan las patentes. Entonces, voy a buscar uno de los temas de este grupo. Voy a buscar energía renovable, que se le puede pegar a varias cosas, a varios proyectos. Entonces, lo voy a buscar así entre comillas para que lo busque exactamente esa frase. Entonces, él me va a mostrar resultados, me muestra 79,000, ¿está bien? Y aquí a la izquierda hay una pestaña que se llama Análisis. En ese análisis,
él me va a mostrar basado en esta búsqueda y en estas 79.000 patentes que encontró. Entonces aquí hay unas tendencias de patentabilidad. Entonces obviamente aquí en 2019 se cae un poco, no sabría explicarles por qué esta caída aquí. Digamos, lo natural sería que siguiera aumentando. Pero entonces me muestra esto que es interesante, y es que compañías están trabajando en tema de energías renovables. Entonces General Electric, claro, Shell, las compañías petroleras trabajan mucho en temas de energías renovables. Entonces no se les haga nada raro que encuentren muchas patentes relacionadas con esto. Siemens, que también es una empresa de electrónica y de energía. Mitsubishi, Qualcomm, que es de electrónica también. Novozymes pareciera ser como una empresa de biotecnología tal vez, entonces habría que ver en qué están trabajando ellos. Aquí me muestra el conteo de las que más aplican. Entonces por aquí está DuPont, por aquí está IBM, la Universidad de California. Aquí me muestra los inventores. Aquí me muestra en general, y digamos es la parte que puede ser interesante para las infografías, pues esta información. Obviamente habría que sacar estos datos para poner una leyenda aquí, pero me dice, miren, en Estados Unidos hay 42.000, en Canadá 170, en China 8.000, en Australia otras 4.900. Aquí me muestra, esto es por los dueños de las patentes, que es parecido a los solicitantes, pero entonces aquí arriba me muestra, un momento, yo puedo tener otras oportunidades de analizar esas 79.000 patentes. Entonces yo quiero que me muestren, no sé, las clasificaciones de la clasificación internacional de patentes en forma de palabras de esas 79.000. Entonces él me muestra, mire, la clasificación más común es esta, G02B. Entonces G02B, si yo le doy clic ahí, él me dice G02B26 son dispositivos ópticos o arreglos útiles o arreglos que usan elementos ópticos deformables o movibles para controlar la intensidad del color. Yo digo, bueno, listo, interesante. ¿Qué más hay ahí? Este Y02E. Entonces el Y02 es reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Ah, bueno, listo, esto está más interesante, ¿sí? Entonces es una herramienta interesante para sacar información para las infografías, y no solo para las infografías, sino si, digamos, ustedes le dan clic en ese Y02P30 y se dan cuenta que esa es una clasificación en donde pudiera haber tecnologías que a ustedes les pueden servir. Entonces le dan buscar ahí. No me acuerdo cómo es que se hace esto. Bueno, creo que uno copia y pega esto. Bueno, lo copia y lo pega en el buscador. De todas maneras, aquí hay una opción que dice explorador por clasificación. Y entonces yo le digo, listo, en el CPC muéstreme el Y02P30. Entonces yo lo selecciono y no sé por qué no me deja un momento. Ah, ahora sí. Entonces le digo que me haga una nueva búsqueda con ese que acabé de seleccionar. Entonces él me va a mostrar aquí qué es lo que estoy buscando. Si se fijan, aquí me aparece clasificación. Voy a volverlo más grande otra vez. Ay. La clasificación Y02P30, que del análisis anterior me pareció interesante. Entonces ahora me muestra 9.000 patentes que están todas relacionadas con energías renovables. Entonces aquí me muestra cosas, parece con cosas de efecto invernadero tal vez. Entonces es un explorador chévere para que lo usen, de pronto les puede servir para la infografía. Y ya, eso era lo que les iba a mostrar. Entonces, bueno, también para cerrar un poquito, ¿qué tiene que ver ese tema de marcas con los proyectos? La idea es que traten también de darle una identidad al proyecto, ¿sí? De darle un nombre que sea reconocible, que si alguien dice esa palabra digan, ah, sí, es la gente que trabaja en tal proyecto del TPI, porque esa identidad
genera reconocimiento y pues obviamente más adelante pues esa identidad también va a ir amarrada a unos resultados, a una información que ustedes procesen. Y eso también va a ser importante porque eso le va a dar valor al proyecto. Y eso se trata un poquito de la economía del conocimiento, de darle valor al proyecto a través de ese tipo de herramientas, de nuevos procesos, de nuevos aparatos, de una identidad, ¿vale? De eso se trata y ese es el impacto que se pretende en proyectos de este tipo, no solo en proyectos de investigación, sino también en proyectos de innovación, no necesariamente solo académicos, sino de emprendimiento, de las grandes compañías, es lo que se busca a través de la economía de conocimiento, darle valor a los productos y a los servicios a través de ese tipo de manejo y gestión de la información. Entonces quisiéramos pues tener este ratito que nos queda para resolver preguntas si tienen, eh, cosas específicas que les gustaría revisar. Entonces somos todo oídos. Y si quieren pueden pedir el tour como a través del chat, si quieren, como para organizarnos. El link, sí, lo puse arribita, pero ya se lo envío de nuevo. Hola. No sé si me escuchan. Señor Jesús Felipe, cuéntenos. En la rúbrica de evaluación para la infografía aparece posibles soluciones y dice cómo usar herramientas, que se evidencie que el uso de herramientas para encontrar soluciones. Una de esas herramientas puede ser el Canvas de propuesta de valor. No sabría cómo contestarle esa pregunta porque se me ocurre, digamos, eh, pues digamos, si me lo preguntas así nomás, sin entender bien, yo diría que yo lo entendería más como soluciones alternativas al problema, es decir, como que otras tecnologías están resolviendo el problema. O sea, ¿me podría repetir cómo es la pregunta otra vez? ¿Cuál es el criterio? La formular. El Canvas de propuesta de valor que nos mostraron se podría considerar como una herramienta para plantear soluciones. Ah, herramienta para plantear, o sea, pues digamos que eventualmente usted lo podría utilizar como una herramienta para encontrar soluciones, porque digamos que el Canvas es una herramienta iterativa en la que usted, digamos, evalúa o valida una solución más o menos, y a medida que usted va validando, ese Canvas va generando otras, digamos, otras alternativas. Eh, no sé qué tanto le podría cambiar las soluciones, pero es probable que sí, porque usted de pronto, mediante el Canvas, puede encontrar que la solución para su proyecto es mejor darla a través de una plataforma web, por ejemplo, ¿sí? Y eso puede ser una solución alternativa que usted encontró a través del desarrollo del Canvas. Entonces, eventualmente podría ser. Sí, adicional, digamos que es un modelo, lo que es el Canvas, Osterwalder y el Lean Canvas son herramientas que lo que me permiten a mí es dimensionar una aproximación a un modelo de negocio. Existen otras herramientas para solución de problemas. En la primera sesión les hablábamos un poco del design thinking, tal vez, o lo mencioné muy rápido, como una metodología que nos permite de cara a los usuarios generar soluciones y tiene unas etapas consolidadas, unas etapas, por ejemplo, como lo que es empatizar, definir, idear, prototipar, testear, implementar. Y esas etapas, lo que son iterativas, yo me puedo devolver, puedo, por ejemplo, empatizar y definir, es entender la problemática, a partir de la ideación comienzo a generar soluciones,
en el prototipo y en el testeo me puedo dar cuenta de que voy por un buen camino o que tengo que devolverme nuevamente a definir bien el problema o a idear. Y el Design Thinking es una herramienta así para solución de problemas de cara al cliente. También pues se hacen de diferentes formas, ¿sí? Hay otras herramientas. Hay herramientas, por ejemplo, a nivel de Canvas, que lo que me permiten a mí es iterar un poco la propuesta de valor. Es decir, me permiten a mí jugar con diferentes elementos del modelo de negocio y comenzar a mirar si la propuesta de valor está centrada o está orientada a solucionar de manera eficiente y real la problemática que tiene mi cliente. También hay otro lienzo que es un lienzo de propuesta de valor en donde yo analizo cuáles son las dolencias de mi cliente o las necesidades de un público particular y a partir de eso comienzo a consolidar esa propuesta de valor. Entonces, hay diferentes herramientas, lo que aquí les mostramos, pues solamente una, que nos permite consolidar los elementos clave de un modelo de negocio a partir de la propuesta de valor, ¿sí? Y cómo eso interactúa con diferentes elementos como por ejemplo los clientes, los recursos clave, los aliados, las métricas, la fuente de ingresos, sí, el sistema de posteos, etcétera. Ese, digamos, el que puse ahí es otro ejemplo también de cómo hacer un digamos, determinar ese modelo a través de otras herramientas. Entonces se llama las 5 Ps, que es, digamos, alternativo al lienzo. Digamos, hay otro que también que es interesante, que es el método TRIZ. Lo que pasa es que es un poco más complejo de aplicar porque es una metodología que idearon en Rusia para, para proponer una solución a un problema, y es evaluar que a medida que yo propongo, digamos, le genero un cambio en la solución, eso le va a sumar en algunas cosas, pero le va a quitar en otras. Entonces, por ejemplo, le sumo eficiencia, pero le resto en precio. ¿Sí? Entonces se vuelve más caro, más eficiente, pero más caro. Entonces ahora lo tengo que cambiar. Entonces, de pronto, listo, lo vuelvo más barato, pero también lo vuelvo, no sé, más difícil, digamos, de construir. Sí, es una metodología que es un poco más compleja, pero también es una metodología para encontrar soluciones. Se llama el método TRIZ, por si lo quieren buscar en algún. Hay unos videos en YouTube en donde lo explican. Es muy chévere, pero digamos, es un poco más complejo. ¿Alguien más tiene preguntas? Em, bueno, les quería de todas maneras reiterar que somos parte de la división de extensión. Ya hay un par de personas de TPI que han solicitado acceso a las bases de datos, por ahí se las hemos ido dando, que está muy bien. En esas bases de datos también pueden encontrar análisis de información que puede servirles también para las infografías, como lo que les estábamos mostrando ahorita en Lens. Y bueno, y también búsqueda de información de patentes y otras cosas que eventualmente les puede dar ideas para los proyectos. Edwin acaba de poner ahí el correo por si eventualmente también se les ofrece alguna consulta particular, que también puede ser del TPI o puede ser de otras cosas, no hay problema. Bueno, entonces, pues queríamos exponerles a ustedes estos elementos desde el principio un poco qué entendíamos propiedad intelectual, cómo se conecta con la economía del conocimiento,
cómo se vuelve un factor clave a nivel de la investigación. Desde la universidad estamos investigando constantemente y la investigación es un área misional de la misma universidad. Se generan muchos desarrollos, muchas soluciones y esas soluciones pueden estar conectadas con temas de propiedad intelectual. Adicionalmente, la información que se encuentra en bases de datos de patente complementa esa información técnica que tenemos en las bases científicas. Por lo tanto, si yo quiero solucionar un problema, ¿cierto? Encontrar un nuevo desarrollo, debo hacer ese análisis del estado de la técnica como se encuentra en las bases de datos científicas, pero complementarla sí o sí con la información tecnológica que encontramos en bases de patentes, como la que les hemos mostrado acá. Eso nos permite mirar si el desarrollo tiene protección o no por, en materia de propiedad intelectual, o dos, si la solución que yo quiero implementar en Colombia ya alguien se la ha ideado, la ha pensado en otro lado, y la puedo yo implementar acá e incluso generar empresa o emprendimiento de esa solución que sería de libre uso en Colombia, pero que está protegida en Estados Unidos o en Australia o en China, etcétera. Entonces también dejar eso sobre la base de la propiedad intelectual no es solo no permitir el uso, ni mucho menos, sino también aprovechar eso que hay en esas bases de datos de patente, que son de libre uso, ya sea porque están en el dominio público o porque no están registradas en Colombia, ¿sí? Y aprovechar todos esos elementos asociados a modelos de negocio, a solución de problemas que me pueden fortalecer mi iniciativa, como la gestión de los derechos de autor, como la gestión de la marca, entre otros elementos clave, y allí van a encontrar al equipo de transferencia de conocimiento asesorándolos a ustedes en todo este proceso. Y obviamente desde el TPI ustedes comienzan una alianza de alguna manera importante porque es interdisciplinaria que permite generar soluciones desde un ámbito un poco más amplio y pensadas de cara un poco a que esas soluciones sean efectivas en la práctica. Y como ejercicio académico, pues es muy bueno. Entonces, si queremos conectar todo lo que hacemos a nivel de investigación con el mercado, las necesidades del mercado, vamos a estar apoyándolos y creo que es el paso que ustedes deben de dar para entender cómo se pueden articular esto y que no solamente nos quedemos en el ámbito académico y de investigación, sino que podamos efectivamente llevar esas soluciones a la sociedad a través de productos o servicios. Listo. Entonces yo creo que pues si no hay más preguntas, eso sería todo. Muchísimas gracias por Una invitarnos, pregunta, por atender. Ah, señor. en la infografía pensamos poner algunos logos de unas marcas. ¿Esos se deben referenciar o cómo se deben referenciar? Digamos, de la alcaldía o así. Don Edwin, si está hablando, no le oímos. No, se cortó la pregunta. No, él estaba preguntando si que van a usar unos logos en las infografías, logos, digamos, de la alcaldía o cosas así. ¿Eso qué implicaciones tendría? Bueno, entonces, en diferentes trabajos se utilizan imágenes o logos de compañías. Si esos logos no se hacen a título de marca o ese uso de esos logos no se hace a título de marca, no se estaría infringiendo nada. Si yo estoy exponiendo un problema, ¿cierto? Pues debo señalar que esa marca es propiedad, lo que debo indicar es que esas marcas pues, son propiedad de las compañías, que en ningún momento estamos haciéndolo a título de marca, sino simplemente con fines de investigación y de exposición, y no habría ningún problema en usarlos. ¿Sí? A título de marca es decir que yo quiera asociar mi producto o mi contenido final a esa organización o a esa compañía. Ah, listo. Muchas gracias. Listo, entonces ahora sí, si no hay más preguntas, muchas gracias otra vez. Y cualquier cosa, pues quedamos pendientes para apoyarlos en lo que necesiten. Y Camila, pues,
Listo, chévere. Vale, muchas gracias. Buena tarde, buena semana para todos.